I said my name is Valerie Britton. I am Russian. I grew up in Russia, but in 2001 I moved to United States to study. Ok, mi nombre es Valerie Britton. Yo soy de origen rusa y me mudé a Estados Unidos en el 2011. And I came to study at Regent University to get my master's degree in theology. Y me mudé para poder concluir mis estudios en teología en una maestría. And before I came to the States, I was a translator just like Ian. Y antes de mudarme a los Estados Unidos, también yo era una traductora como Ian. So I translated from Russian into English, from English into Russian. Y yo traducía del ruso al inglés y del inglés al ruso. So I translated for many missionaries that came to Russia and other countries around Russia. Y yo era esa traductora para aquellos misioneros que venían de Rusia. And when I was 14 years old, I received Jesus into my heart. Cuando yo tenía 4 años, recibí a Jesús en mi corazón And I have been in love with Jesus ever since. y he estado enamorada de Jesús desde entonces. Yes, so now I'm married. I met my husband at the university, and we have one daughter, Anastasia. She's 21. Y ya estoy casada. Tenemos una hija que se llama Anastasia, tiene 21 años. And we live in Virginia. Vivimos en Virginia. My husband and I, we pastored for over 10 years here in America. Y mi esposo y yo hemos sido pastores por alrededor de 20 años en toda América. And now we travel all over the world and we preach the gospel and we train missionaries and pastors and leaders. Y bueno, nosotros nos dedicamos a entrenar pastores, misioneros por toda Latinoamérica. And I'm very excited that I get to meet some new friends here. Y estoy muy emocionada de poder conocer nuevos amigos aquí. But the funny thing is, when I was in college in Russia, I took Spanish. Y lo chistoso de esto es que cuando yo estaba en el colegio en Rusia, yo tomé clases de español. So I understand a little, but now I'm forgetting some words. Así que entiendo un poco, pero estoy olvidando algunas palabras. Yes, but Susan asked me to share something about the Father's heart and about Father's love. Y bueno, Susan me invitó para poder compartir algo sobre el amor del Padre y su corazón. So I want to talk to you about being a son or a daughter of God. Y quiero hablarles acerca de ser un hijo e hija de Dios. So we all know the scripture, John 14:18. Y todos sabemos la escritura de Juan 14:18. And it says, "Now I will not abandon you as orphans, and I will come to you." Y esta cita dice que no los dejaré más huérfanos, vendré a ustedes. And we know that before Jesus went to the cross, he addressed one of the most important and deepest fears, which is called abandonment. Y sabemos que Jesús, antes de ir a la cruz, dejó uno de los mayores miedos que es el abandono o la orfandad. So there are spiritual orphans and then there's physical orphans, right? Y sabemos que hay esos huérfanos espirituales y huérfanos físicos. So the orphan spirit that sometimes some people, some Christians even have, Así que el espíritu de orfandad que incluso algunos cristianos todavía tienen, so the spirit says, "Oh, I'm alone. I must take care of myself." así que este espíritu dice, estoy solo y tengo que cuidar de mí mismo. The orphan spirit also says, I must earn love." Can you repeat that part? Sorry. The orphan spirit that some people have sometimes says, "Oh, I must earn their love." Y esta gente que tiene este espíritu de orfandad piensa que debería de ganarse el amor de alguna manera. Sometimes it says, "I have to compete with others for their approval." Y a veces piensan que deben de competir con otros por la aprobación. And it also says, "I'm not lovable," or "I'm not safe."
Y también pueden decir que no pueden ser personas que puedan amarse y no son salvos. And some people say, I don't belong or I'm not enough. A veces algunos dicen que no pueden ser suficientes o no pertenecen a ningún lugar. People that live with the orphan spirit, they say, I can't do anything right. Y la gente que tiene este espíritu de orfandad puede decir, yo puedo hacer esto bien. But see, through the Holy Spirit, the Father comes to us and he becomes very close and very near to us. Y a través del Espíritu Santo es como sentimos que Dios se acerca a nosotros y está cerca. And he comforts us and he says, you're not fatherless anymore. You have a father in heaven. Y se acerca a nosotros y nos dice, ya no están más huérfanos, sino que tienen un Padre que está en el cielo. The Holy Spirit says, you're not forgotten. You're not surviving on your own. You have me and I live in you. Y el Santo dice, ustedes no están olvidados, ustedes me tienen a mí. And so when you realize that you're no longer a spiritual orphan and you have a heavenly father, your life changes. Y cuando nosotros nos damos cuenta que no somos más huérfanos, sino que tenemos un Padre celestial, nuestra vida cambia completamente. And God begins a changing or transformation of your mind. Y Dios empieza a cambiar esa transformación y trae una transformación a nuestra mente. And the more you hear Papa God's voice, the more you realize who you are in Him. Y entre más escuchemos la voz de nuestro Papá Dios, más nos encontramos con esa realidad de quién somos en Él. But you also recognize the voice of the accuser, the liar, the devil. Pero también debemos de reconocer la voz del acusador, del diablo, que es un mentiroso. But the more you receive Father God's love, the more you realize that He is lying to you and Papa God is not. He's giving you the truth. Y entre más recibimos ese amor del Padre, más podemos reconocer la voz del enemigo y saber que eso no es verdad. So I told you that I got saved when I was 14 years old. Yo les comenté que yo fui salva cuando tenía 14 años. So in the 90s, 1990s, in Russia, it was Soviet Union then, we had a revival and a lot of people got saved. Y en los años 1990, 91, en Rusia, cuando todavía era la Unión Soviética, vino este avivamiento en ese entonces. And so when we got, my mom and I, when we got saved and some of my friends got saved, we heard the gospel. Y cuando yo fui salva, así como mi madre y algunos amigos, escuchamos el Evangelio. And that the gospel started changing us. But then someone told me that I could have a heavenly father. Y bueno, el Evangelio nos empezó a cambiar, pero alguien me dijo, tú puedes escuchar a ese Padre Celestial. And so when I received that message, I realized I'm not alone. I have a heavenly father. Cuando yo recibí ese mensaje, me di cuenta que no estoy más sola, sino que tengo ese Padre Celestial. His love changed me from a fearful little girl to a strong woman of God. Y su amor me cambió de ser una niña con mucho miedo a ser una mujer fuerte. When I was young, I was very shy. I was full of many fears, probably like some of you. Cuando yo era pequeña, era muy tímida, tenía muchos miedos, quizás como muchas de ustedes también. But the more of his love I received, the more he healed my heart and delivered me from many fears. Y entre más yo recibía su amor, eso me ayudaba a ser más libre. He healed my lonely heart. Él sanó ese corazón de soledad. He gave me new confidence. Él me dio más confianza. He gave me strength. Él me dio fuerza He flooded me with his passionate love. y me inundó con ese amor apasionado. And my fears started melting off of me. Y esos miedos empezaron a derretirse de sobre mí. So when I was a teenager, I'm getting goosebumps. Cuando yo era joven, I started learning more about the Father's love. yo empecé a escuchar más acerca del amor del I Padre started living as a daughter. y empecé a vivir como una hija.
See, a child of God lives differently than just a servant of God. Y tienen que saber que una hija de Dios vive diferente, una hija o hijo de Dios viven diferente que solo ser un siervo de Dios. When you have Father God, you live in his house. You don't live on the streets, so to say. Y cuando tú tienes un padre, tú vives en la casa de Dios, no vives en las calles. You are not afraid to come close to him, to be like in his presence. Y no estás como temeroso de venir cerca de Él y a su presencia. You start living and not striving. Y empiezas a vivir, no a temer. The more you get to know him, the more you realize that he loves you. Y entre más lo conocemos, más nos damos cuenta que somos amados. And then you realize he doesn't just love you, he likes you. Y no solo nos damos cuenta que Él nos ama, sino que Él se agrada de nosotros. And then you realize that he can provide for you, that he can protect you. Y nos damos cuenta que Él nos puede proveer, que Él nos protege. And then he shows you his plans for your life, which are incredible. Y después Él nos muestra sus planes para la vida, lo cual es increíble. And then he gives you wisdom and he directs your paths. Y después Él te da esa sabiduría y te dirige hacia los caminos correctos. He starts healing your heart, transforming your mind. Y empieza a sanar tu corazón y transformando tu mente. So the more you receive his love, the more your heart melts and his love reshapes you. Y entre más recibes su amor, más esos miedos se van derritiendo y eso te va formando nuevamente. And then his love makes you more and more like Jesus. Y su amor entonces te va haciendo más y más como Jesús. And when we have this childlike faith, we embrace Papa's love. Y cuando tenemos esa fe como un niño, entonces podemos abrazar ese amor del Padre. And we stop asking him and we start learning to trust him. Y entonces paramos de estarle preguntando y comenzamos a confiar en Él. And when you know who you belong to, that you belong to the Heavenly Father, you start inviting other children into his house. Y cuando nos damos cuenta que pertenecemos a ese Padre, entonces empezamos a invitar a otros hijos a que pertenezcan también a la misma casa. Because sons and daughters leave the door open into his house. Porque los hijos e hijas dejan esa puerta abierta para su casa. True freedom comes from dependency on him. La verdadera libertad proviene de esa dependencia de Él. 1 Corinthians 2:2 says, "For I decided that while I was with you, I would forget everything except Jesus Christ, the one who was crucified." 1 Ok. Corinthians 2:2. Y en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. See, the world tells us that freedom is when you're independent. Y el mundo lo que nos dice es que la libertad es cuando tú eres independiente, But it's different in the kingdom of God. pero esto es muy diferente en el reino de Dios. Freedom comes when we're dependent more on Papa God. La libertad viene más cuando dependemos de nuestro Padre Dios. We get free when we know who we are in him, in Jesus. Recibimos esa libertad cuando sabemos quiénes somos en Él. Freedom comes when we know who we belong to. Y la libertad viene cuando sabemos a quién pertenecemos. We stop being controlled by people's opinions. Y dejamos de ser controlados por las opiniones de las personas. We stop being afraid of failing or having fears in our life. Y dejamos de temer de fallar o fallarle a las personas incluso. And we know that Jesus, he modeled this perfectly for us. Y sabemos que Jesús es el modelo a seguir perfecto para nosotros. We know that he completely depended on Father God. Y sabemos que Él dependía completamente de su Padre Dios. He did only what he saw his Father do.
y él hacía solamente lo que veía que su padre hacía. And this dependency on the Lord did not weaken him, it made him stronger. Y esa dependencia de su padre no lo hacía más débil, al contrario, lo fortalecía. Father God is looking for those who will surrender to his love Y nuestro Padre Dios está buscando a aquellos que nos podamos rendir a su amor, because he wants us to yield to him. porque Él quiere que nos arrodillemos ante Él. He's waiting for us to say, I yield to you, Holy Spirit. Y Él está esperando a que digamos, me rindo a ti, Espíritu Santo. See, freedom is not doing what you want. Así que la libertad no es hacer lo que nosotros queramos, It's actually doing what he wants us to do. es de hecho hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. When we yield, he fully possesses us with his amazing love. Cuando nos rendimos, Él nos posee por completo con ese amor. And when we become children of God, when we become sons and daughters, we want to help others to become sons and daughters. Y cuando nos convertimos en hijos e hijas de Dios, entonces tratamos de ayudar a otros a que también se conviertan en hijos e hijas de My Dios. my favorite thing to do is to train leaders, pastors, and missionaries because they can touch many others. Y algo que es favorito para mí es entrenar líderes, pastores y otros misioneros porque ellos pueden abarcar y entrenar a más personas. Because when we teach others, when we help others to know who they are in Christ, Porque cuando nosotros enseñamos a otros quiénes son en Cristo Jesús, we help them to discover their identity. nosotros les ayudamos a descubrir su identidad. See, we all have different gifts that God gave us. Así que todos tenemos diferentes dones que Dios nos ha dado. God made each one of us intentionally. Dios nos hizo a cada uno de nosotros de manera intencional. He delights the way that He created each one of you. Él se deleita en la forma en que nos hizo a cada uno de nosotros. Each one of you is not a copy of someone else. Cada uno de ustedes no es una copia de alguien más. You're not a mistake. Tú no eres un error, You're not disqualified. tú no eres descalificado, You're enough tú eres suficiente. because you have amazing gifts that God placed in each one of you. Porque tú tienes esos dones asombrosos que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. God gives each one of us different callings. Dios nos ha dado a cada uno diferentes llamados He gives us different destinies. y nos ha dado diferentes destinos And He writes each one of us stories differently. y ha escrito la historia de cada uno de nosotros de manera diferente. But as a father, He loves and adores each one of us. Can you repeat? Sorry. As a father, He loves and adores, delights in us. Es el Padre que nos ama y se deleita en nosotros. Even that He knows everything about us, but He still loves us. Aun cuando Él ya sabe cada parte de nosotros, Él nos sigue amando He calls each one of you His favorite. y nos llama a cada uno de nosotros sus favoritos. He is pleased the way that He created each one of us. Y Él está complacido la forma que Él nos ha creado a cada uno. And He delights because He's changing us to be more and more like Him. Y Él se deleita porque Él nos está cambiando cada vez más y más como Él. See, the enemy comes and he messes it up. He gives us fears. He changes us. Así que el enemigo viene y hace un desastre, empieza a meternos miedo y nos empieza a querer cambiar. And we know that his goal is to do what? Steal, kill, and destroy, right? Y sabemos que como dice en la palabra, Él ha venido a robar, matar y destruir. But God wants to bring us back to the original design, the way He made us. Pero Dios lo que quiere es traernos de regreso a ese valor original con el que nos hizo. When you come into your identity in Christ, the desires of His heart become your desires. Y cuando nos volvemos en Cristo, los deseos de su corazón se vuelven los deseos del nuestro. When you walk as a son or a daughter, you come alive.
Y cuando tú caminas como hijo e hija, vuelves a vida. See, when we understand that we're sons and daughters of God, Cuando entendemos que somos hijos e hijas de Dios, the more we receive His love, entre más recibamos su amor, the more peace, the more healing we receive. más paz y más sanidad es la que vamos a recibir. We receive His comfort. Y recibimos ese consuelo. And even if someone hurts us, we come straight to our Father and He comforts us. Y aun cuando alguien nos hiera, vamos directamente a su corazón a que Él nos consuele. And each one of us carries Father's DNA. Y cada uno de nosotros portamos el ADN del Padre. So we're never alone. Así que no estamos más solos. The Holy Spirit in us is His inheritance. El Espíritu Santo en nosotros es nuestra herencia. He came into our hearts. He's not moving out. Y Él vino a nuestro corazón, no se está yendo. He loves us because we're His children. Y nos ama porque somos sus hijos. The enemy likes to mess with us because we're God's children. Y el enemigo quiere arruinarnos porque somos los hijos de Dios. But Father God protects us because we're His children. Pero el Padre Dios nos protege porque somos sus hijos. We have His love. Tenemos su amor. We have His nature. Tenemos su naturaleza. We have His spirit. Tenemos su espíritu. We carry Father God's authority already. Y portamos esa autoridad del Padre Dios. We have His inheritance. Tenemos su herencia. And we already have a place at His table. Y ya tenemos un lugar en su mesa. A lot of Christians, they try to find a place in ministry or a church, and they want to prove themselves. Muchos de los cristianos buscan un lugar en un ministerio o en una iglesia como para probarse a sí But mismos. when you know that you're a son and daughter, you know that He's going to place you right where you need to be. Pero cuando tú sabes que tú eres un hijo e hija, tienes que saber que Él te va a posicionar en el lugar que debes de estar. We don't have to compete with each other. Y no tenemos que competir con los otros. We don't have to want each other's gifts. No tenemos que ganar We don't need to want each other's anointings. y no debemos de desear la unción de alguien más. Uh-oh. Ujú. We have a place at His table, at the right place, at the right time. Tenemos ya un lugar en su mesa, en el lugar y en el tiempo correcto. See, the orphans, they always question things, but a child knows that he belongs to the Father and he will eventually get answers. Los huérfanos siempre se preguntan, pero los hijos, digamos, ya saben ese lugar que tienen con el Padre. Do you know what our main calling is in life? ¿Ustedes saben cuál es el principal llamado en nuestras vidas? Is to live like a son or a daughter. Es vivir como un hijo e hija. And when we live as a son and a daughter, we get happy. Y cuando vivimos como hijos e hijas, entonces somos felices. And we're not happy because everything is perfect all around us. Y no somos felices porque nada está perfecto alrededor de nosotros. We're happy because we have a Father who loves us so much. Y somos felices porque tenemos un Padre que nos ama tanto. So I work for a ministry that works with orphans in Ukraine, Belarus, and Kenya. Y yo trabajé con un ministerio que trabajaba con orfanatos en Ucrania, Bielorrusia y en Kenia. And so what we have is little homes with parents, and we bring orphans into their homes. Y lo que hacíamos era traer a esos huérfanos con padres en sus casas. And at first, when they come into the house, they're scared. They've never been loved. They were in the orphanage or maybe on the street somewhere. Y cuando al principio los llevábamos a las casas de cada uno de los padres, se aterrorizaban porque siempre habían vivido en orfanatos, en las calles o en algún otro lugar. But little by little, the more the parents love the kids, sometimes they're teenagers, sometimes they're little kids. Y poco a poco, mientras más amaban a estos pequeños, algunos eran pequeños, algunos eran ya jóvenes.
And then they realize that they're not orphans anymore. They have a family, they belong, they have parents that take care of them. Entonces, estos niños se daban cuenta que ya no eran huérfanos más, sino que ya tenían padres, ya eran amados, ya pertenecían a una familia. And then they realize that they also have a heavenly father because our families tell them that they have a heavenly father who loves them. Y también se daban cuenta que tenían un Padre celestial, porque sus padres y su familia tenían ese Padre también celestial para ellos. And then they tell everyone, they say, I'm not an orphan anymore. I'm a Y child of entonces, God. y entonces les decían a todos, ya no soy más huérfano, ahora soy un hijo de Dios. And the same thing happens with spiritual orphans. Y lo mismo pasa con los huérfanos espirituales. When I was living in Russia, my parents divorced when I was little. Cuando yo era pequeña y vivía en Rusia, mis padres se divorciaron, So I lived with my mom. así que vivía con mi madre. I didn't have a father. Yo no tenía un padre. When I became a Christian and I found out that I have a God in heaven, Cuando me convertí en cristiana y supe que tenía un Dios en el cielo, un then padre, I realized that I have a father in heaven and I'm not an orphan anymore and I wasn't alone and I accepted it and it transformed me. entonces me di cuenta que ya tenía a un padre en el cielo que lo había aceptado, que ya no estaba más sola, y eso empezó a transformar mi corazón. See, when we're like children, then we embrace his love daily. Cuando somos como niños, entonces podemos abrazar su amor día a día. And the more we receive this love, the more things melt off of us. Y entre más recibamos su amor, todas las cosas se empiezan a deshacer y a derretir de nosotros. And as we grow in the relationship with the Lord, clarity comes. Y sorry, can you repeat the last part? As we grow in the relationship with the Lord, clarity comes. Mientras crezcamos y maduremos en nuestra relación con Dios, viene mayor claridad a nuestras vidas. And clarity is not trying to find a place or striving for some approval. Y la claridad no se trata de encontrar un lugar o buscar alguna aprobación. Clarity is found in the proximity or how close we are to the Father. La claridad viene en la proximidad o en esa cercanía que tenemos con el Padre. He knows where we are supposed to be. Él ya sabe dónde nosotros se supone que deberíamos de estar. He gives us the right seasons. Even if it's a hard season, He's right there close to us. Él nos ha dado las diferentes temporadas en nuestra vida, aun cuando son temporadas duras, Él permanece cerca de nosotros. A lot of people ask me, well, how do I discover my calling in life? Y mucha gente a mí me pregunta, ¿cómo es que puedo descubrir ese llamado para mi vida? A lot of people run around looking for a friend or a pastor or a leader, and they ask the same question: what am I supposed to be? Y mucha gente empieza a buscar a pastores, a líderes, haciendo la misma pregunta, ¿dónde se supone que debería de estar? And you know the answer to that question? ¿Y ustedes saben la respuesta a esta pregunta? You discover your calling by leaning into His heart. Y ustedes pueden descubrir esa respuesta en cuanto estén más cerca y descansen en su corazón. But first, you come in to be with Him. You come in into the fellowship to be close with Him. Y ustedes vienen en esa comunión para estar cerca de Él. And then He leads you, He directs you, He shows you what to do and where to go. Y Él lo que hace es dirigirlos y mostrarles hacia dónde ir y qué es lo que hay que hacer. You know, Jesus, before He did any miracles, you know what He did? ¿Ustedes qué saben qué hacía Jesús antes de hacer todos los milagros? Every single time He went to spend time with His Father. Y cada minuto y cada momento, Él lo que hacía era pasar tiempo con su Padre. He spent a lot of time with His beloved Father, Heavenly Father. Y pasaba mucho tiempo con su Padre amado. Before He chose 12 disciples, He went and spent time with the Lord. Antes de haber hecho esa elección de sus discípulos, Él pasó tiempo con el Señor. Before He carried the cross, Aún antes de llevar la cruz,
He surrendered his will in the garden to the Father. Él rindió su voluntad en el jardín hacia su Padre. Intimacy always precedes impact. En intimidad siempre procede el impacto. Sons don't run ahead of the Father. Y los hijos no corren delante del Padre. You know how little children, when we have little children, they always try to cross the street on their own. They think they can do it. Y ustedes saben cuando hay niños pequeños que tratan de cruzar la calle, ellos piensan que no lo pueden hacer. And what does the Father do? He grabs the hand of a child. Y entonces cuando viene el Padre, Él toma la mano de los niños Because it's better to walk hand in hand with the Father. porque es mejor caminar mano a mano con el Padre. We don't need to impress Heavenly Father. No necesitamos impresionar a nuestro Padre Celestial. I always tell my missionary students, I say, no matter how much you do now or don't do, God is going to love you the same. Y me gusta mucho decirle a mis estudiantes misioneros, no importa lo que hagas o lo que hayas hecho, Dios siempre te va a amar de la misma manera. He already gave you the best grade. Whatever the best grade is in Mexico, you already have it from Him. Así que Él ya te dio como la mejor calificación o el puntaje, cualquiera que sea en México, Él ya te dio esa calificación más alta. And He already approves of you. Y Él ya te ha aprobado. And of course, we want to serve Him, we want to love Him, we want to do things for Him, but not out of obligation. Y por supuesto que nosotros queremos servirlo, queremos hacer cosas para Él, pero esto no viene como por obligación. As sons and daughters, we do it because we love Him. And how can we not? Y como hijos e hijas lo hacemos porque lo amamos. He compels us to love others. Y Él nos permite amar a otros. Sometimes God waits for us to make the first step towards Him. A veces lo que Dios hace es esperar a que nosotros demos ese primer paso. Of course, we all want to know which way to go, left or right, but sometimes we just have to get and make the first step. Y obviamente siempre vamos a pensar hacia la derecha, hacia la izquierda, pero tenemos que tomar esa decisión. Sometimes the Lord just says, move forward with me. A veces el Señor nos dice, avanza junto conmigo. I'll show you the next steps. Yo te voy a mostrar los siguientes pasos. Because when we are obedient, heavens respond. Porque cuando somos nosotros obedientes, el cielo responde. And some of us might be still striving or living as spiritual orphans. Quizás muchos de nosotros podamos seguir luchando o esforzándonos, viviendo como hijos, como huérfanos espirituales. And maybe we're striving for His approval. Y quizás estamos esforzándonos por su aprobación. Maybe we're still striving and trying to find a place at His table. Y quizás nos seguimos esforzando para encontrar un lugar en su mesa. Maybe we're scared He's going to smack us on the head if we do something wrong. Y quizás estamos como temerosos de que Él nos vaya a dar un zape, como decimos en México, por haber hecho algo malo. Maybe we feel that He's going to reject us. O quizás sentimos que pudiera Él rechazarnos. Maybe we feel alone. Quizás nos sentimos solos. Maybe some of us are struggling with trusting Him. Y quizás algunos estemos lidiando con esa confianza en Él. But I want to encourage you tonight. Pero quiero animarte en esta noche. Father God says, come near my heart. Padre Dios te dice, ven, ven cerca de mi corazón. And I want to pause here and I want to pray for you guys. Y quiero orar por ustedes. And I want to ask the Lord to just speak to you. Y solo quiero pedirle a Dios que te hable. How about we ask Him, Father, what do you think about us? What do you think about me? ¿Qué tal si le preguntamos, Padre Dios, qué es lo que piensas de mí? Show me how much you love me. Muéstrame cuánto me amas. Tell me what you think about me. Dime qué es lo que piensas de mí. Reveal your love in a new way tonight to me. Revélame tu amor de una nueva forma en esta noche.
para mí. I surrender my control over my life to you, Lord. Y rindo mi vida en control para ti, Señor. Teach me how to live like a daughter or son of yours. Enséñame cómo vivir como un hijo e hija tuya. And teach me what it means to have a good father in you. Y enséñame qué es lo que significa tener un buen padre en ti. Teach me how to walk hand in hand with you. Enséñame cómo caminar mano a mano contigo. Free me from all the lies of the enemy that he's been speaking to me. Libérame de todas esas mentiras que el diablo me ha estado hablando sobre de mí. Show me that things that people might have said or parents or teachers. Muéstrame de esas palabras que quizás pudieron haber dicho de mí padres o familiares. If someone called me names or said that I was stupid or something else. Si alguien puso algún sobrenombre sobre mí o me dijo nombres estúpidos, Show me that it's not you, Father, speaking about me. muéstrame que ese no eres tú hablando sobre mí. I pray that you touch each heart tonight. Yo oro para que tú toques cada corazón en esta noche, Meet everyone where they are. que ellos, reúnete con cada uno de ellos donde quiera que estén. Flood them with more of your love. Inúndalos con más de tu amor And just melt every fear in their hearts. y quita todo miedo de sus corazones Heal every wound and every bruise and every scratch. y sana toda herida, toda cicatriz, toda lastimadura. Comfort them where they need comfort. Consuélalos donde necesiten ese consuelo. Flood them with your peace where they need peace. Inúndalos con tu paz donde necesiten esa paz. Renew your joy where they need your joy. Renueva tu gozo donde necesiten ese gozo. Give them strength and wisdom when they need strength and wisdom. Dales esa fortaleza y sabiduría donde la necesiten. Help them to walk with you like a son and a daughter. Ayúdalos a caminar contigo como hijos e hijas. And if some have a heart of an orphan, I pray that you heal them with your Y si, love. y si alguno tiene ese corazón de huérfano, oro para que tú los sanes con tu amor. Let them see you as a good father. Déjalos verte como ese buen padre. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Well, this Amén. is all I wanted to share, but if you guys want to ask me some questions or comments, I'm open. Bueno, esto es todo lo que quiero platicarles. Quisiera saber si tienen preguntas. Estoy abierta para responder. Don't be shy. No sean tímidos. Yo tengo una pregunta. Okay. Tai has a question. Adelante, Tai. Mm, Respecto a Dios, ay, es que no sé cómo formularla. Mm, no sé cómo formularla. You don't know how to ask a question? Mm. No, it's not. It's like cuando ya conoces a Dios, When you already y know God ajá, ya tienes tiempo conociéndolo. and you have time to knowing Him, ¿Por qué llega un tiempo ajá, de que sientes que todo se enfría y ya no encuentras a Dios de la manera en que antes lo encontrabas? she's asking if the time pass, why does she feel like she's getting cold and she's not like having this close relationship with God as the sometimes, time pass? sometimes we have moments like that.
A veces tenemos momentos como ese, Tai, And sometimes people think that God has to come and fill you and deliver you and do everything himself. y a veces la gente piensa que Dios tiene que venir y llenarte y liberarte y todo eso. But it's, for example, it's very cold in America right now. Y por Still cold. ejemplo, y por ejemplo en América hace mucho frío, sigue siendo mucho frío. So what do I do when I'm cold? Así que es lo que yo hago cuando siento frío. I go heat up some water, hot water, Lo que hago es calentar agua, and I put the tea bag in it, pongo una bolsa de té ahí and I drink the hot tea to make me warm. y bebo ese té para poderme calentar. The same thing when I'm feeling like, oh, I feel like God is not super close. I get really quiet in my room, on the floor, usually in my bedroom. Y lo mismo pasa cuando yo me siento que me estoy enfriando de mi relación cercana con Dios. Voy a mi cuarto eh, en el On the floor silencio. of my, yes, on the floor of my bedroom. I like to sit on the floor to pray. A mí me gusta sentarme en el piso y orar. And so I sit and I start reading the scriptures that talk about his promises. Y lo que hago es sentarme y empezar a leer la escritura acerca de sus promesas. I read these promises that he loves me, that he has plans for me, and I read as many scriptures as I can at one time. I find it Y, now we have Google, so I find it on Google or I have a book. y lo que hago es leer las más promesas que yo pueda leer, como Dios me ama. Puedo usar incluso herramientas como Google. And see, the more scriptures, the more of the word of God I read, the more encouraged I get. Y entre más yo lea sobre sus promesas, sobre su amor, empieza a llegar ese ánimo a mi vida. And the more excited I get. Y me empiezo a animar más y más. And then I pause and then I ask the Lord to show his love to me, to Y speak to me. entonces hago una pausa y le pido a Dios que empiece a llenarme de su amor. And then I listen, and he usually shows me a scripture or he gives me some kind of word, or I'm prophetic, so I get prophetic pictures or stuff like that. Y lo que hago es escuchar y empezar a pedirle que me hable de alguna manera. Yo soy muy profética, pero cada quien tiene su forma de escucharlo a través de una escritura, visiones, etcétera. And sometimes I ask him if there is something in my heart that's hindering me from being close with him. Y a veces yo le pregunto si hay cosas que están ocultándose en mí que me eviten estar cerca con él. And sometimes I have maybe somebody upset me or hurt me, and I have unforgiveness. And that Y a hinders me veces, from being close. y a veces lo que sucede es que alguien me hirió o hay falta de perdón, entonces eso es lo que está evitando que esté en una relación cercana con él. So I've been walking with the Lord for over 30 years now. Así que he caminado con el Señor por alrededor de 30 años. And I can tell you that I've been on fire for Jesus every single year. And it's not been easy, but I have been. Y lo que te puedo decir es que cada año yo me he mantenido como en fuego durante esos 30 años. Because the more I know that he loves me as a daughter, the more he heals my heart, the more excited I get. Entonces, entre más yo sepa que soy su hija de Dios y que Él me ama, más eso me anima. I learned to listen to his voice attentively. Lo que hice fue aprender a su voz de manera muy particular. And I learned to be disciplined in spending time with him. Y aprendí a ser disciplinada en pasar ese tiempo con Él. You know, so now it's February. In January, I started reading the Bible from the beginning. I've read it, but I'm still reading it. Así que, bueno, estamos en febrero, pero yo desde enero yo empecé a leer otra vez de nuevo la Biblia. And the more I read the stories from I'm in the Old Testament right now. I'm in Kings. I think I'm in Second Kings at this point. Y bueno, entre más leo la escritura, actualmente voy en el libro de Reyes en el Antiguo Testamento. And the more I see what God has done in the Old Testament, the more I realized He's a mighty God. Y entre más leo lo que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento, más me doy cuenta de lo grande que es Dios.
And when I'm reading, when I'm spending time with the Lord, I forget about the world and all my problems. And I have a lot of problems, probably like you. Y cuando empiezo a leer de la escritura, me meto tanto que empiezo a olvidarme de los problemas, de todo a mi alrededor y vaya que sí tengo problemas. And see, the more we read His Word, the more seeds of His love go into our heart. And then they grow into this beautiful garden. Y entre más yo lea sobre su palabra, más esas semillas de amor empiezan a regarse en mi corazón y empiezan a florecer como en un jardín. So that's how I fix it. And then when I'm spending time with Him, He kind of lights me up. So I feel like I'm a candle that's on fire again. Así que es la forma como en la que Dios me vuelve a encender de esta manera, como si fuera una vela que se vuelve a encender y que se aviva el fuego. Hopefully it helps a little. Espero que eso te ayude, Tai. Any more questions or comments or anything? ¿Algún comentario? ¿Otra pregunta? Yo, Sandra, Ok. yo me esfuerzo día a día por agradarle, bueno, yo siento que yo me esfuerzo día a día por agradarle a Dios, Ah, pero siento que ya no, lo que yo le pido o trato de expresarle, siento que no me escucha. Sandy is telling that on a daily basis she's trying to please God, but despite of that fact, she feels like God is not hearing her. See, remember when I was sharing that God is already pleased with you, no Y, matter re- how much you do or don't do. y He's recuerda, pleased because you're His daughter. recuerda, Sandy, lo que comentó Ana al principio, que no necesitamos tratar de complacer o agradar a Dios. Él ya, digamos, está complacido con quien somos. You know, when the little baby is born, I only have one daughter, some of you have more. When my baby was born, I already started loving her, and she's never done anything for me. Y por ejemplo, es como cuando un bebé nace. Yo tengo una hija, quizás otros tengan más hijos, pero cuando mi hija nació, yo desde el momento en que nació ya la empecé a amar. Ella ni siquiera hizo nada, yo ya la estaba amando como era. And the more we realize that He already loves me because I'm His, because He made me, because I'm His child. That's it. That's the first step. Y el primer paso es eso, que realmente nos demos cuenta de que Él ya nos amó, de que somos sus hijos, que no necesitamos hacer nada, y es eso, de eso se trata. Then we stop wanting to please Him. We just become more of who we are and just love Him. All He wants is us to love Him. Y entonces deberíamos de detenernos en tratar de complacerlo, sino más bien tratar de amarlo, de estar cerca de Él, porque Él ya nos ama. All we can do is just tell Him, I just love you, Father. Todo lo que podemos hacer es decirle, yo te amo, Padre. And I'm thankful for everything. And I start naming, I have lights. I'm thankful for lights. I have water. I'm thankful for water. You know, I have a computer. I'm thankful I have a computer. And I start Y lo que, thanking Him for all these things that are around me. y lo que podemos hacer es empezar también a agradecer por quien somos, agradecer por cosas tan simples como gracias porque tengo agua, gracias porque tengo techo, etcétera. And then I don't just ask Him, tell me this, tell me that, tell me. I do not demand things from Him. He's a holy God. When He's ready to answer, He will show us, right? Y no solo nos centramos como en estarle preguntando o demandando cosas. Él es Dios, Él ya sabe lo que necesitamos. En el momento correcto, nos va a responder. And then I just see it in His word that He loves me, that I'm not alone, and that comforts me and encourages me. And Y, it can su- help you too. y entonces yo me ubico en esa escritura que Él me ama y eso me trae consuelo, eso me conforta. And sometimes there's some kind of hindrances between us and Him, things that do not allow us to be close, probably because our hearts were hurt by someone or something. Y quizás haya cosas como que nos impidan o
tengan esa separación de acercarnos con Él, porque muchas veces hay como daños en nuestro corazón, heridas que alguien nos ha hecho y eso nos afecta. And we can ask the Lord to heal our hearts so that we can be closer and closer to Him. Y lo que podemos hacer es pedirle a Dios que sane nuestro corazón para que podamos estar más cerca y cerca de Él. And the more He heals us, the closer we feel to Him. And the Y more we entre, start hearing His voice. y entre más nos sane, pues más vamos a estar cerca de Él y más también vamos a poder escuchar su voz. Good question. Any more? Muy buena pregunta. Más ¿Alguien preguntas? más? Tengo una pregunta. Buenas noches. Okay. Buenas tardes a La todos. respuesta ya. Primero quería agradecerte por las palabras tan poderosas que nos diste. Me conecté un poquito tarde y la verdad es que son muy fuertes para mí. She just want to thank you for all the words that you've been talking about. They were very powerful for Ana. Well, thank you. Gracias. Ahora estoy pasando como por una situación, espero no ofender, donde me siento enojada con Dios y sé que eso no está bien. She's going through a season where she feels angry and she feels that it's not okay. Y yo hace unos meses tenía yo me sentía muy bendecida por Dios y sentía que estaban pasando cosas muy buenas en mi vida. A few months ago, she felt very blessed because very good things were happening to her. Y de repente todo se desapareció, todo empezó a desmoronarse poco a poco y hubieron cambios muy fuertes. But suddenly all were vanished and strong changes were coming. Y eso me hace sentir, ajá, porque si ya todo estaba bien, porque si yo pensaba que estaba siguiendo el camino que tú me habías pedido. This is making feel her very angry because she felt that she was walking in the right way. De repente me cambiaste todo. And suddenly everything changes. No quiero sentirme enojada con Dios, porque quiero ser obediente con lo que Él tiene preparado para mí y he tratado de convencerme de que es por algo mejor. She doesn't want to feel angry about this, and she wants to convince herself that everything is for her good. Something better, ya. Y lo cierto es que aunque lo pienso así, no lo siento así. Me siento enojada. Even when she thinks like that, she cannot feel the same way. Y no sé cómo trabajar todo esto entre el corazón y la mente, equilibrarlo. And she doesn't know how to make the balance between her heart and her mind. You know, there is a story that I love in the Bible about Joseph. Hay una historia que yo amo acerca de José. You know, Joseph, he was a great boy and he had a great family. And father gave him a beautiful coat with many colors, remember? Y José era un gran chico, un gran miembro de su familia que incluso le dieron una túnica hermosa de colores. He didn't do anything bad. Él no hizo nada malo, But his brothers threw him in the pit. pero sus hermanos lo lanzaron hacia una cisterna And then he ended up being a slave, right? y al final terminó siendo un esclavo. So it would look like the whole life was falling apart for him. Así que parecía que toda su vida se estaba desvaneciendo de él. And then what happened? And then he chose righteousness. Potiphar's wife, he rejected her. Así que lo que él hizo fue elegir la justicia. Cuando vino la mujer del faraón y se le insinuó, él huyó And then he ended up in prison. y finalmente terminó en prisión. You might say, oh, that's crazy. That's horrible. Y podemos pensar, está muy loco, es horrible. He didn't deserve it. No lo merecía, He didn't do anything wrong, no hizo nada malo, but God had a plan.
pero Dios tenía un plan. to save Israel, the whole nation. José salvó a Israel y a toda la nación. Somehow he had to end up in Egypt so he could rule and help the Egypt Pharaoh, and then he helped the whole country of Israel. De alguna manera él tenía que terminar en Egipto y poder ser ese gobernador para salvar a toda la nación, incluso a todo el mundo. Sometimes we only see our little circumstance, something horrible, and we think this is it, this is the end. God has no plans. It's going to be so bad. A veces nosotros solo nos limitamos a ver nuestras circunstancias y lo que nos está pasando en ese momento y pensamos que hasta aquí terminó o esto es todo lo que me está sucediendo. But God does work things for good, right? For our good. Pero Dios siempre trabaja para que eso sirva para nuestro bien. Something He's doing today is to prepare us for something in the next season, tomorrow. Algo que Dios está haciendo en nosotros el día de hoy es que nos está preparando para esa temporada próxima. See, when I have horrible circumstances, and I've been in some crazy situations in life, Y cuando yo he estado en esas situaciones horribles, también he sentido como que esto está muy loco. when it gets hard, I do what? I cling to Jesus. Oh, this is my husband, Brian. Hello. Hello, Brian. I said, come visit. Yes. we Good got to see everyone. many different friends from different countries. Ah, wonderful. God bless you all. Bless you too. So, what do? I cling to Jesus when the circumstances are hard. Cuando las circunstancias se vuelven muy duras, lo que hago es acercarme a Jesús. And I remember that He's my Father. Recuerdo que Él es mi Padre And I know that nothing is going to fall apart in my life because He's my dad. y yo sé que nada va a suceder que no provenga de Él porque Él es mi Padre. I know that He's going to work things out, so it's going to turn out okay for me. Y yo sé que Él está trabajando para que todo eso se vuelva en algo bueno para mí. You know, one time I was sick for a year and a half and nobody could help me. No doctors, no medicine, nothing could help. Quiero contarles que en un tiempo yo estuve enferma como por año y medio, nadie podía ayudarme, nadie podía hacer nada. I had faith. I prayed. Yo tenía fe, yo oraba I asked others to pray for me. y le pedía a otros que oraran por mí. No healing came, Ninguna sanidad sucedía, but I knew that the Lord loved me still. pero yo sabía que aún el Padre me amaba. And one time I was sitting in the church and I was praying and I needed healing so bad. Y en una ocasión yo estaba sentada en la iglesia, necesitaba que alguien orara por mí. And you know what the Lord showed me and He asked me. ¿Y sabes lo que Dios me mostró y me pidió? And at that moment, I was actually in shock when He asked me this question. Y de hecho en ese momento yo estuve en shock por esa pregunta. He asked me, do you want to be healed? Are you seeking healing or are you seeking my face? Y algo que me preguntó es, ¿estás buscando sanidad o lo que quieres es buscar mi rostro? All I wanted was healing. Todo lo que yo quería era sanidad. And I was so focused on my problem and solution for it. Y estaba tan enfocada en mi problema y en la solución para este problema. I took my eyes off of Jesus into this sickness, into this problem. Y digamos, quité mi mirada de Jesús de esta enfermedad y este problema. And in that moment, I realized even if I don't get healed, I will seek Jesus. I will love Jesus. I will just know that He has a plan for my life. Y yo decidí que aun cuando Dios no me sanara, yo iba a buscarlo y yo iba a seguir su plan. And I realized even if He didn't bless me or didn't heal me, I would be okay. Y yo me di cuenta que aun si Él no me bendijera o sanara, yo iba a estar bien, Because I knew He loved me. porque yo ya sé que Él me ama. And of course, He gave me an answer later. Y por supuesto que Él me dio una respuesta después. I had surgery and it fixed my problem. Tuve una cirugía que arregló este problema. Sometimes our answers come in different ways. A veces nuestras respuestas vienen de diferentes maneras. And just like in the life of Joseph, he had to go through all these horrible things. But at the end, we can see that God was still with him and God blessed him and blessed the whole nation.
Y como vemos que le sucedió a José, él tuvo que pasar a través de estas diferentes situaciones que fueron muy duras, pero vemos lo que Dios hizo después. Él salvó a la nación y él fue alguien clave en ese momento. So just get close to Jesus, just love on him. Así que solo acércate a Jesús y a su amor. Just tell him how you feel and just love him. Así Worship him. que solo dile cómo te sientes en tu corazón, adóralo y ámalo. As you worship, as you love on him, he will do things. He will bless you. He will change things because he's a mighty God. Y mientras tú estés en ese tiempo de búsqueda y de adoración a Él, And Él then, va a empezar a cambiar cosas porque Él es Dios. and the more hardships we go through, we learn that he's in charge, he's in control, he's in charge, he's a good God, he's a good father. He's not going to let us go. Y mientras más lo conozcamos y estemos pasando por estas cosas duras, sabemos que Él es Dios, Él no nos va a dejar, Él está en control y Él está a cargo cuidándonos. Mhm. I hope it helps a little. Espero que eso te haya servido. Muchas gracias. De nada. Ujú. I think Sophia had a question. Sofía, ¿tienes una pregunta? Buenas noches. Em, Quizás la respuesta la sé, pero no quiero, estoy como en un camino de aprendizaje y no quiero quizás creer de todo que la sé porque lo único que sabe la verdad es él, ¿no? Es Okay, como un trabalengua. maybe she's thinking that she already knows the answer, but she doesn't want to assume that she knows because God is only who knows everything. ¿Cómo puedo identificar cuando tengo que dejar de hacer yo para darle espacio a que él haga? How can she identify to let be herself in order to let God to move in that situation? Well, Y if he's giving, does he give you wisdom what to do? ¿Él te ha dado sabiduría para saber qué hacer? Es pregunta. Sí, a ver, quizás esta pregunta es más que nada porque siempre fui de hacer las cosas y de no rendirme, de nunca rendirme, de hacer y hasta lograrlo. Entonces de Eh, repente soy consciente que todos los planes lo cambió él porque él tiene un propósito, pero no sé cuándo parar yo y decir, bueno, estoy tratando de conectarme mucho con el Espíritu Santo ahora, pero hoy, por ejemplo, paré. Dije, bueno, te dejo a vos, pero ¿y si tenía que seguir? okay. What she's saying is that she's very used to never surrender and still working and doing the things by herself. What she's wondering is when she needs to let go to work on certain situation and she needs to stop. Well, usually how I know if I've done everything I can for a situation, I've tried this and this and this and nothing works. Y normalmente cuando tengo alguna situación y yo por ejemplo, he intentado A, B, C y nada ha funcionado, Then I just say, okay, Father, I have tried. I really tried, but I don't know what else to do. And I'm just going to ento- let you show me what's the next steps or you can solve this problem. entonces lo que hago es decirle, Dios, a ver, ya he intentado hacer estas cosas, nada de esto ha funcionado, entonces dime cuáles son los siguientes pasos porque necesito tu intervención. So, we have like when we have children and our little children or big children, they come to us and they tell us, Mom, I need this, I need this, I need this. And so we say, okay. My daughter, she would always tell me in high school, I need Nike shoes and they're expensive. So I would say, well, let's pray about it. And the Lord is going to provide for us. And soon you will have Nike shoes, but I can't give it to you right now.
Y lo que podemos es aprender de cuando tenemos hijos, que ellos siempre están pidiendo cosas y por ejemplo yo con mi hija en su etapa de la escuela me pedía siempre, necesito tenis Nike. Pero yo le decía, ok, vamos a orar y quizás en ese momento Dios no te pueda dar esos tenis Nike, pero tengo esto. Sometimes the Lord works like that. He can give us his answers right away because he's a mighty God, right? Y a veces Dios puede darnos respuestas así de inmediatas porque Él es Dios. But he wants us to trust him, that he knows his timing is right. He knows when and how he wants to solve or help us in a situation. Pero lo que quiere Él es que nosotros confiemos en Él, que Él sabe el cuándo y el cómo. Y quiere que confiemos en Él de cómo va a intervenir en ciertas situaciones. So, of course, we want answers now and we want everything fixed now, but sometimes we have to wait. And I've learned in 30 something years walking with the Lord, He does answer. He sometimes says yes, no, or maybe. And we have to respond and say yes to whatever He says, yes or no, or maybe. I receive any answer from Him. And if it's a no, I get excited. If it's a yes, I'm more excited. But if it's a maybe, I wait. So sometimes we have to really wait and see what He's going to do in each situation. Lo que debemos de hacer es, nosotros normalmente queremos respuestas inmediatas, pero a veces Dios nos dice sí, nos dice no, nos dice tal vez. Y en estos 30 años de cristiana lo que he aprendido es que Dios, por supuesto, responde, pero a veces no es tan inmediato. See, He always is working behind our scenes. We just don't know what He's doing, but He's doing something. So you will see your answers, and He will even show you what the next steps are. Lo que debemos saber es que Dios siempre está trabajando, digamos, detrás de escenas. Es lo que nosotros no vemos, pero Él siempre está trabajando y esto es a nuestro favor. For example, can you change if you have a husband? Can you change your husband? Por ejemplo, si tú tienes un esposo, ¿puedes cambiar de esposo? I can't change my husband. No puedo cambiar yo a mi esposo. I can't pray and change him. No puedo No orar tengo. y cambiarlo. Can we change our children? If they're Po- disobedient, can we change them? ¿Podemos cambiar a nuestros hijos si son desobedientes? All we can do is ask the Lord to help, right? Todo lo que podemos hacer es orar a Dios And we wait. y esperar. And He is a mighty God. He does work. It just takes time. Y Él es un Dios poderoso que va a trabajar en su tiempo. And there's a scripture that says, after you have done everything, in faith stand. Stand and wait. Y dice una escritura que después de haberlo hecho todo, simplemente párate en la fe y espera. Like in my case, I tried medicine, I tried doctors, and nothing worked. And I finally said, okay, God, you do whatever you want with me. Kill me, heal me, whatever. I'm in your hands. I gave it to Him. Como en mi caso que les comentaba cuando estaba enferma, yo le decía a Dios, he intentado esto, entonces haz de mí lo que tengas que hacer, sáname o llévame, pero al final es cuestión de Dios para rendirnos a Él. And He shows you. He will show you. Either He'll give you wisdom what to do, or He will just say, leave it, let me work on it. Y Él te va a mostrar, ya sea que Dios, bueno, Dios te va a dar sabiduría, ya sea que Él te diga, espera o te muestre la forma. But one last thing I want to say is, I know my life is not my own anymore. My life belongs to God. Pero hay una cosa que quiero decir por último, que mi vida no es mi vida, no me pertenece, le pertenece a Él. I'm His daughter. I know that He knows best. Yo soy su hija y yo sé que Él, lo que mejor me viene And para mí. even if something is terrible happening in my life, I know that He's going to help somehow. Y yo sé que aun si hay algo terrible sucediendo en mi vida, Él sabe el por qué. We just have to make a decision. He's Father, and I'm His child, and I submit. Así que debemos de saber y tomar esta decisión. Él es Padre, nosotros somos hijos y simplemente nos sometemos.
Amen. Amén. Well, we can talk all night. Podemos hablar toda la noche. Should we take one more question or no? It's up to you guys. ¿Tomamos otra pregunta? Sí, yes, just one more question. ¿Alguien más Okay. tiene alguna pregunta? Last one. La última. I'm learning Spanish now, listening to you. I like that. My Spanish is coming back slowly. Ok, great. ¿Alguien más algún comentario, pregunta? Yo, ya, hola a todos. Hola, Ana. ¿Me escuchas bien? Sí, Gracias. Es que ando en un lugar donde tengo muy buen internet, pero ya, ahora me establecieron un punto. ok. Yo más que una cuestión y yo solo tengo una petición y me gustaría que todos ustedes me ayudaran, bueno, que hicieran una oración muy fuerte por mis hijos y por mí. Ahora mm, no estoy pasando como por un momento muy, como por un buen momento en cuestión emocional Ujú, y laboralmente todo va bien, pero evidentemente quiero que vaya todo mejorando, que Dios ujú, abra más mis caminos, pero también quiero acercarme todavía más a Él. Eh, este, y, y pues últimamente mis hijos y yo hemos estado ahí en unas crisis emocionales a falta de, pues tú sabes un poco de mi situación con el papá de ellos, entonces no hemos estado como muy bien emocionalmente, hemos tenido ahí algunas recaídas y ujú, algunas veces eso nos hace alejarnos de Dios. No es ujú, lo que realmente quiera, pero de pronto a lo mejor inconscientemente quisiéramos tener un poquito más como de que Él nos cubra un poco más, ¿no? Evidentemente nosotros también tenemos que acercarnos más y esa es mi petición, que pudieran orar por nosotros para que también y que nos empiecen igual a lo mejor a jalar un poco más al camino del Señor. ok, Eh, Sería como mi petición y yo sé que todos tenemos algo y yo también me uno a las oraciones y peticiones de todos los que estamos aquí, pero es como siempre necesitamos como de la gente que está con más comunión en Dios, de que ok. hay una ayuda. Sería todo y Sí, muchas gracias. okay. And Laura, actually, is my friend. I invited her. Um, she's asking for to pray for her and her family. She's a single mom. She has 3 kids. What she wants is to for us to pray for her because she's passing through a hard situation emotionally in with her kids because of the lack of the father. Despite of that, she's been going through a good season in terms of the job, but emotionally she feels like she needs God and she wants to get closer to Him. Okay, yeah, let's pray Sí. now. Can you pray with us? Okay. Vamos a orar por Father, ella. I thank you so much for Anna, Father. Gracias, Dios, te doy por Ana Laura. Father, I pray that you just comfort her in the time of her need. Dios, yo oro para que tú la consueles en este tiempo de necesidad. I pray that you just put her head on your shoulder, on your heart. Let her hear your heartbeat. Dios, yo oro para que ella pueda escuchar ese latir de tu corazón. Give her wisdom, Dale sabiduría. how to speak to her kids, Háblale también a sus hijos. how to teach them. Enséñalos. Father, just give her wisdom, how to be a mom to them. Y dale esa sabiduría para que ella sepa ser esa madre para ellos. And bless her with your presence in a mighty way. Bendícela con tu presencia de una forma poderosa. And just strengthen her, Father. Fortalécela, Padre. Thank you for the love that lives in her heart.
Gracias por tu amor que vive en su corazón. And flood her with more of your love so that she can love her children like you want to love them. Inúndala con tu amor para que ella pueda amar a sus hijos con ese mismo amor. And surround her with friends and guys and girls who can help her, who can comfort her, who can give her advice. Y rodéala de amigos que puedan dirigirla, darle consejo, orar por ella. And give her good, maybe pastors or friends who can be a good community for her. Y dale de una buena comunidad para ella, de pastores y amigos. And Father, I just declare miracles over her family. Yo declaro, Padre, milagros sobre su familia. Draw her children so close to you. Que sus hijos estén tan cerca de ti. Let them fall in love with you, God. Déjalos que se enamoren de ti, Dios. Let your fire and your love burn inside of their hearts so they can change and transform. Deja que tu fuego los encienda para que sean transformados sus corazones. And Father, I pray that Anna will be strong in you, that she will not move in any circumstance, that she will hold on to you. Dios, oro para que Ana Laura sea fortalecida en ti, que ella se ancle en ti, que sea fortalecida en ti. So we bless Anna. We bless her family with miracles. La bendecimos a ella, bendecimos a su familia con We milagros. bless her with your presence. La bendecimos con tu presencia. We bless her with your wisdom, La bendecimos con tu sabiduría with a revelation of your love in a new way like never before. y con la revelación de una nueva forma como nunca antes. And I pray that her trust and faith in you will grow. Y oro para que su confianza y su fe en ti pueda crecer. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Well, Amén. thank you guys so much. What a pleasure. What a wonderful time with you. And I am excited to get to know you all. Muchas And gracias, chicos, por este tiempo. Gracias por permitirme conocerlos. thank you, Susan and Ian. Thank you so much for inviting me. What an honor. Gracias, Susanía, por invitarme. Blessings to every one of you. Bendiciones a cada uno. And good night. Buenas Y- noches. Buenas noches. Yes. Gracias, Buenas buenas noches, gracias. Gracias. I already love you guys. It's so exciting to have new brothers and sisters around the world. We love you too. Thank you. Good night. Ciao, ciao.